Recuerden que comentamos y conversamos acerca de la hemorragia vítrea. El hecho. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la hemorragia vítrea? Retinopatías proliferativas, bien sea la diabética, prematuridad, el antecedente de trauma, las oclusiones de vena en retina y los desgarros de retina. El hecho de que haya una turbidez móvil es un elemento clave allí, adicional a los antecedentes, ¿ok? ¿Y cuál es la conducta con cualquier hemorragia vítrea? Como lo conversamos, el paciente debe estar en posición semisentada para que esa hemorragia decante y nos permita en la siguiente evaluación ver fondo de ojo. Por supuesto, la siguiente evaluación debe ser hecha por el oftalmólogo, porque teniendo en cuenta que en caso de que no se pueda hacer una visualización de retina, debe hacer un eco para descartar principalmente que no haya desprendimiento de retina. Y si es así, pues el oftalmólogo, y eso ya es conducta del especialista, decidirá si se observa, si se hace vitrectomía, de acuerdo a la causa exacta, ¿ok? Pero en el caso, lo que corresponde a ustedes, deben referirlo y pedirle al paciente que tenga una posición semisentada. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para la retinopatía diabética? La diabetes más de 10 años, mal control metabólico, alteraciones renales, anemia, embarazo y otros factores de riesgo cardiovascular. ¿Y cuáles son las principales complicaciones? Aparte, en la retinopatía diabética se puede complicar con edema macular, con hemorragias vítreas, desprendimientos de retina, generalmente traccional, y oclusiones vasculares, que además pueden generar un glaucoma neovascular, ¿ok? Igual que la proliferación. Volvemos a la pregunta. Entonces, de todas las opciones que tenían, la opción correcta era la B, indicar reposo semisentado y referir inmediatamente al oftalmólogo. ¿Tienen alguna duda con respecto a este primer caso? Están muy calladitos. Vamos con el caso 2. Un paciente de 60 años presenta un cuadro de dolor ocular derecho intenso asociado a disminución de la visión de dicho ojo. Al examen físico se aprecia ojo rojo periquerático con midriasis y pérdida del reflejo fotomotor. El diagnóstico es parálisis del tercer nervio craneal, neuritis óptica, uveitis aguda, glaucoma de ángulo estrecho, queratitis aguda. No voy a seguir pasando. A ver qué creen ustedes que puede hacer. ¿O qué para ustedes de lo que está allí? ¿Cuáles son los síntomas y signos más relevantes? Alexi. ¿Será que no nos están escuchando? ¿Tú habías minimizado la...? ¿Me oyen? No, ya me hubieran escrito. Sí, doctora, ¿sí se escucha? Ah, es que me tenían así preocupada. Es que, bueno, por mi parte yo vengo de oyente para poder analizar los casos. Okay. No sé mis compañeros. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Cuáles son los signos y síntomas que nos llaman la atención? Un paciente de 60 años que tiene dolor ocular, que es intenso, con disminución de la visión, ojo rojo periquerático, midriasis y pérdida del reflejo fotomotor. Ya esos dos signos son muy importantes. Entonces, el paciente tiene un glaucoma agudo. ¿Cuáles son los síntomas? Náuseas, vómitos, halos de colores, fotofobia y lagrimeo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un glaucoma agudo? Que sea mayor de 60 años, los hipermétropes, acuérdense que tienen un ángulo que es estrecho, las cataratas intumescentes, acuérdense que esas cataratas blancas que habíamos conversado, y los fármacos. La conducta, dentro de los fármacos, recuerden los antituberculosos que también están entre ellos. La conducta, ¿qué le van a hacer al paciente? El mannitol endovenoso, la cetazolamida. Esto lo pueden hacer ustedes cuando estén de urgencia, reciban al paciente y tienen un cuadro de glaucoma agudo. Pilocarpina 2 gotas y referir al oftalmólogo para hacer una cirugía de emergencia como es la iridotomía. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que podría haber entonces en este paciente. Vemos acá
que estos son los cuadros que el paciente, el diagnóstico diferencial, exacto. Estos son los cuadros, el cuadro clínico que presenta el paciente. ¿Qué tendría un paciente con parálisis del tercer nervio craneal? Midriasis, ok, pero además tendría ptosis, limitación a elevación, depresión y aducción. O sea, esto no puede ser. Neuritis óptica, disminución de la agudeza visual central con dolor al movimiento, defecto pupilar aferente y edema del nervio óptico. El paciente no presentaba ni dolor al movimiento. Descartado neuritis óptica. Uveitis aguda. El paciente presenta disminución de la visión, dolor, más ojo rojo periquerático, pero además el paciente tiene miosis, tiene midriasis, tiene miosis por sinequias, tiene hipotonía y tiene fotofobia. En la clínica, el glaucoma del glándulo estrecho es el que acabamos de ver. En una queratitis, el paciente tiene dolor, ojo rojo periquerático, fotofobia, disminución de la visión, pero sí está afectado el campo visual, la córnea central. ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿Alguna duda? Ok, vamos con otro caso. Una paciente presenta ojo rojo bilateral asociado a ardor, reacción tarsal folicular y presencia de adenopatía preauricular derecha. El diagnóstico más probable es conjuntivitis viral, conjuntivitis bacteriana, conjuntivitis alérgica, queratitis aguda o glaucoma agudo. ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué es lo importante? En la presencia del ojo rojo, recuerden esto, reacción tarsal de tipo folicular y que hay una adenopatía preauricular. Eso es un cuadro de conjuntivitis de tipo viral. Pero ¿qué pasa? Todas las conjuntivitis comparten el ojo rojo difuso, la secreción, que en algunas puede ser mucosa, mucopurulenta, acuosa. ¿Cuál es cada una? La mucopurulenta cuando la conjuntivitis es bacteriana, la acuosa cuando es viral y la mucosa, más que todo, las alérgicas. Muchas pueden tener prurito, ardor y quemosis, pero la que más se asocia a prurito es la alérgica. Y tenemos también las alérgicas en los antecedentes de atopia. En las virales, el antecedente de brotes epidémicos, o sea, tenemos que preguntar por contactos con cuadro similar. Pero cuando hablamos de la reacción en la conjuntiva tarsal, la papilar es de tipo alérgica y la folicular nos orienta más a que sea de tipo viral. El hecho de que haya adenopatía preauricular nos orienta a que es viral. ¿Okay? No vamos a hablar de la queratitis aguda ni del glaucoma agudo porque lo vimos en el caso anterior. ¿Está claro o hay alguna duda? Vamos a repasar. La conjuntivitis. Aquí la estamos viendo en la imagen. La primera de arriba son las virales. Tienden a tener hiperemia difusa, pueden o no tener pseudomembrana. Se asocian más a hemorragias conjuntivales. En la de arriba a la izquierda tienen incluso unas lesiones de tipo acá, vesiculosa, en este caso por herpes. En estas del medio tenemos secreción mucopurulenta y tenemos que pensar en conjuntivitis bacteriana. Y acá, miren las papilas y el edema importante, esto es la conjuntivitis alérgica. Entonces, repasando, coincidimos con que la conjuntivitis es de tipo viral. Ok, vamos al caso 4. Un niño de 1 año de edad presenta ojo rojo derecho y está asociado a abundantes lagañas, de modo que despierta con el ojo pegado y solo le puede abrir luego de que su madre lo lava con agua. Al examen físico se aprecia ojo rojo superficial con gran compromiso de la conjuntiva tarsal y secreción purulenta. ¿Cuál es la conducta más adecuada? Indicar aseo con agua frecuente y control en caso de complicación. Indicar aseo con suero fisiológico y control en caso de complicación.
indicar colirios antibióticos cada 1 hora, indicar ungüentos antibióticos cada 4 horas, indicar antibióticos orales cada 8 horas. ¿Alguien quiera participar, quiera discutir? Lo vamos discutiendo cada opción, cada alternativa. Así es que aprendemos, discutiéndolo y lo graban más. ¿Alguien me quiere decir, está de acuerdo con que sea indicarle aseo con agua frecuente y control en caso de complicación? Están muy callados. Ok, entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que presenta el paciente que deben llamarnos la atención? El ojo rojo derecho, las lagañas, el ojo rojo superficial y compromiso de la conjuntiva tarsal y secreción purulenta. Estamos en presencia de una conjuntivitis bacteriana. Y a este paciente no lo podemos mandar a la casa y que le pongan agüita y lo limpien con solución, porque además tiene 1 año y tienen alto riesgo de complicarse. Entonces este paciente debe ser manejado muy seguidamente y bajo vigilancia. Además, si ustedes los mandan para la casa, lo van a lavar el ojito solamente con tecito y manzanilla y van a complicar más el caso. Entonces, en las bacterianas se debe dar el antibiótico tópico 4 veces al día, cada 6 horas. Y recuerden siempre en el recién nacido, la oftalmia neonatorum, que es producida por la Neisseria gonorrhoeae, que ocurre entre los 1 y 3 días después del nacimiento, la clamidia entre los 5 y los 15 días, y que hay que prevenir el contagio. Hay que hacer también el tratamiento de los padres y hacer antibióticos sistémicos en los casos de Neisseria gonorrhoeae con ceftriaxona o cefotaxima, y en clamidia trachomatis con eritromicina. En las alérgicas se le da antialérgico 2 veces al día con más esteroides tópicos. Recuerden siempre que la indicación de esteroides tópicos, ustedes pueden pintar la córnea con un poquito de fluoresceína y ver si hay una lesión en la córnea, no le vayan a poner esteroides. Y en las virales, el aseo, el evitar el contagio y referir. Entonces, según esto, la opción correcta es el ungüento antibiótico y el más recomendado en los consultorios y en las urgencias es el cloranfenicol. Y esto lo habíamos visto en las clases. Ok. Vamos con otro caso. Este es un paciente de 40 años que consulta por dolor ocular, especialmente al exponerse a la luz solar, con epífora y ojo rojo del ojo derecho. Al examen físico se aprecia ojo rojo profundo. El profundo, acuérdense que es el periquerático, sin alteraciones de la agudeza visual, en la oculomotilidad ni en las pupilas. El diagnóstico más probable es, tenemos varias opciones, epiescleritis, uveitis, glaucoma agudo, conjuntivitis por adenovirus o queratitis. Entonces, ¿qué tenemos aquí positivo? El dolor, la fotofobia y ojo rojo periquerático. De las otras opciones, ¿cuáles comparten el ojo rojo periquerático? La uveitis, el glaucoma agudo y la queratitis. Pero en el glaucoma agudo y en la uveitis ya habíamos conversado hace un rato que tienen alteraciones principalmente pupilares. Una miosis y otra midriasis paralítica. ¿Okay? En las conjuntivitis puede haber ojo rojo, pero no es un ojo rojo profundo, sino un ojo rojo superficial. Una epiescleritis puede tener dolor, el ojo rojo puede ser difuso o localizado, pero generalmente no cursa con fotofobia ni epífora. ¿Puede haber algo de epífora? Sí, pero fotofobia no. Ok, caso 6. La queratitis aguda se caracteriza por todo lo siguiente, excepto. Bueno, esta está fácil. Vamos a ver, anímense muchachos. Díganme cuál les parece. La queratitis aguda, fotofobia, epífora, miosis, ojo periquerático, rojo periquerático y blefaroespasmo. ¿Qué alternativas creen que no está presente en la queratitis? ¿El paciente le molesta la luz? Sí. ¿Tiene epífora? Sí. ¿Tiene miosis el paciente con queratitis aguda? No. ¿Ojo rojo periquerático? Sí. ¿Tiene blefaroespasmo? Sí, porque le molesta además la luz.
Entonces la opción correcta es miosis, y ahí ya como habíamos visto en la diapositiva anterior, esa es la clínica del paciente con queratitis. Se compromete la visión cuando está afectada la córnea central. Entonces la queratitis produce una sensación de cuerpo extraño, dolor, fotofobia, hiperemia conjuntival perilimbal, lagrimeo, visión borrosa, disminución de la transparencia de la córnea. Cuando es superficial, lo que se ve es producida por abrasiones. Cuando es profunda, vemos en las úlceras, las queratitis, que son más profundas, que afectan el estroma. La tinción con fluoresceína y biomicroscopía. Recuerden que si ustedes no tienen un biomicroscopio, ustedes lo pueden hacer con el oftalmoscopio directo y lo pueden teñir y pueden ver si hay una lesión epitelial corneal. ¿Cuáles son las causas? Traumáticas, infecciosas, por exposición y las inmunológicas. Estas son podemos ver acá las típicas lesiones. Esta la vimos mucho en las clases, vimos las queratitis herpéticas, que estas que son ramificadas, las mecánicas, que es porque el paciente frotó y fíjense que tienen esto, o porque tenga un chalacio, un orzuelo, y también lo puede hacer. La actínica por exposición a radiaciones, a los soldadores, los que no utilizan los lentes de protección. Los pacientes que tienen parálisis, pacientes diabéticos que hacen las neurotróficas, las adenovirus que dejan estos leucomas, y las bacterianas o las micóticas que producen grandes defectos corneales. Dentro de las queratitis ulcerativas, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la complicación más importante? Deja un leucoma. Leucoma, recuerden que es la opacidad de la córnea. Se puede perforar, puede hacer una endoftalmitis y puede producir ceguera de ese ojo. Los factores de riesgo, principalmente en los usuarios de lentes de contacto, traumas oculares. Recuerden siempre que un paciente, un traumatismo con vegetal, el germen mayormente implicado es micótico hasta que no se demuestre lo contrario. Traumatismos oculares, como lo hemos mencionado, pacientes que tienen descartar siempre si hay una herida corneal, descartar cuerpo extraño intraocular, y los pacientes inmunosuprimidos pueden desarrollar muchas queratitis ulcerativa. Los gérmenes más implicados bacterianos, el estafilococo, la pseudomonas, la serratia. Micóticas, la cantamoeba, recuerden que lo vimos en los pacientes usuarios de lente de contacto, que duermen siempre con el lente, que se bañan en la piscina con el lente de contacto. Las virales, por simples y zóster, y hay que referir de inmediato, no ocluyan el ojo, no indicar antibiótico hasta tomar el cultivo. Si le colocamos antibiótico, tenemos que suspenderlo 48 horas para poder tomar una muestra corneal. Okay. Vamos con el caso número 7. Paciente de 34 años, consulta por ojo rojo y epífora izquierda. Al examen físico se aprecia un ojo rojo superficial, es decir, difuso, con un aumento de volumen sensible y eritema en la zona naso-orbital. El diagnóstico más probable es: opción A, dacriadenitis aguda; opción B, dacriocistitis aguda; opción C, conjuntivitis aguda; opción D, chalación; y opción E, orzuelo. Entonces, fíjense, hay epífora. Los signos de flegosis están en la zona naso-orbital. Eso nos orienta que es una dacriocistitis. Miremos acá. Se los voy a señalar acá. Recuerden que la glándula lagrimal principal está en la zona superoexterna del párpado y de la órbita. Entonces, una dacrioadenitis, el aumento de volumen sería en este sector o en este sector. En la zona naso-orbitaria, acá lo que tenemos es el saco lagrimal. Entonces, si lo que está alterado es el saco lagrimal, no es una dacrioadenitis, sino la dacriocistitis. ¿Ok? La conjuntivitis puede producir ojo rojo superficial y epífora, pero la hiperemia es en la conjuntiva, no en la zona donde estamos refiriendo. Los gérmenes más comúnmente implicados, Staphylococcus aureus, el betamolítico A, el neumonía o la influenza. Recuerden que también puede acompañarse, similar a la celulitis
pre y postseptales de fiebre, compromiso del estado general. Y estos pacientes requieren antibiótico vía endovenosa. Y luego que pase el cuadro infeccioso, el oftalmólogo va a hacer la resolución quirúrgica en caso de que haya una obstrucción, un quiste allí en el saco lagrimal. Doctora, ¿Sí? ¿en esa zona se podría dar un chalazion en la parte del párpado inferior? Los cheláceos generalmente se producen por obstrucciones en las glándulas de meiomio, que están en el todo verticales, pero asociadas al borde palpebral, ¿ok? Y eso están desde el punto lagrimal hacia acá, de acá hacia acá. En esta zona naso-orbitaria no hay glándulas de meiomio, ¿ok? Entonces, los orzuelos, que también son por obstrucciones de la glándula de meiomio, pero con infección asociada, deberían estar en esta zona y no en la zona naso-orbitaria. ¿Sí? Y la diferencia entre cheláceo y orzuelo, en uno hay infección y en otro ya no hay un cuadro infeccioso, sino hay una fibrosis, una encapsulación quística del contenido de la glándula. ¿Sí? Sí, pero me queda la duda porque en todos los ejemplos, las fotos que nos muestran, generalmente son del párpado superior, pero yo he visto, mi tía hace poco tuvo un chalazion en el párpado inferior, entonces, y la verdad es que la diferencia con la imagen de la diapositiva anterior que mostraron, netamente es el tamaño, pero la ubicación era bastante similar, de hecho, Okay. entonces por eso me llamaba la atención. Ok, te voy a mostrar, o sea, te voy a explicar de este caso. Esta fue una paciente. Realmente, el saco lagrimal está acá, pero la lesión de ella estaba tan grande que fistulizó la piel a este nivel. Pero si tú veías todo el borde del párpado, estaba bien, aquí no había alteración en la glándula. En esta niña, el saco lagrimal está acá, pero se expande todo, un absceso que se forma. Pero si tú ves el borde del párpado, incluso la conjuntiva tú la puedes vertir. No es lo mismo la foto que el paciente, probablemente. Pero si ustedes ven en el enunciado que dice zona naso-orbitaria, aquí no hay glándulas de meiomio, que es esta zona. ¿Sí? Perfecto. Sí, que cuando leí el caso, yo dije, igual podría ser un chalazion, pero claro, ahí está la clave. Gracias, me queda claro. Y si fuese chalazion, recuerden que no hay signos de flegosis, está la lesión localizada, casi siempre nodular, pero ya no hay inflamación asociada. ¿Ok? Bien. Todas esas dudas son muy útiles para que ustedes puedan aclarar conceptos. Esa es la idea de esta presentación, ¿ok? Claro, y leer siempre bien el enunciado, porque a veces eso es lo que hace que uno se equivoque. Caso 8. Un niño de 3 meses presenta epífora izquierda, asociada a opacidad corneal y fotofobia. El diagnóstico de sospecha es: ¿cuáles son los síntomas que me está refiriendo este paciente y signos que nosotros nos debe llamar la atención? ¿Quién me quiere decirlo? Yo siempre pregunto, si alguien me lo dice, bien, si no, lo digo yo. Lo que a mí más me llama la atención sería la opacidad corneal, Ajá. porque la epífora puede ser por varias cosas, pero la opacidad corneal como que me enciende las alarmas. Y la Ahí, fotofobia. ahí te orienta que hay otra cosa. Claro, Entonces, vamos a ver. Si fuera una catarata congénita, podría tener una leucocoria, pero no es una opacidad en la córnea. Vamos a ver si aquí sale subrayado. Sí. No quería que lo vieran. Opacidad no alcancé corneal. a leer, doctora, así es que fue rápida en devolverse. Rápido. Ok, entonces, en esta catarata congénita, el paciente no va a tener una opacidad en la córnea, sino una leucocoria. En la conjuntivitis aguda no hay por lo general opacidad de la córnea, hay epífora, hay fotofobia. El retinoblastoma lo que hay es leucocoria. En el glaucoma congénito, ¿quién se recuerda la triada que hablábamos del glaucoma congénito? La epífora, oftalmo,
¿Sí? ¿Se acuerdan? Y en la 13 del conducto nasolagrimal no hay opacidad corneal. Entonces, ¿cuál es la opción, la alternativa más posible? El glaucoma congénito. ¿Se recuerdan de la triada? Epífora, fotofobia y buftalmo. Fíjense, la córnea de este bebé está transparente, está clara, y esta córnea está opacificada porque está edematizado. Y además, si ustedes comparan este ojo, con los dos deditos, ¿se recuerdan cómo se le enseñé tocando el párpado? Sienten que ese ojo está más duro. Y eso es hipertonía. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Vámonos. Bueno, vamos a hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, que ya lo habíamos mencionado, cataratas congénitas y retinoblastoma se presentan con leucocoria, opacidad pupilar con ausencia del reflejo rojo. Esto es lo normal, esto no es normal. Además, en la 13 del conducto nasolagrimal hay epífora y hay conjuntivitis a repetición. Son los niños que la mamá les va a decir que tiene desde que nació lagrimeo y que el ojo le amanece pegado y que siempre se lo limpie y le sale secreción. Piensen siempre en la 13 del conducto nasolagrimal. Caso 9. Paciente de 50 años, hipertenso, pierde súbitamente la visión del ojo izquierdo, pudiendo contar solo, eso es un error mío, pudiendo solo diferenciar la presencia de luz y sombra con dicho ojo. No presenta dolor y la oculomotilidad, así como la inspección ocular externa, es normal. El diagnóstico más probable de sospecha es opción A, hemorragia vítrea, opción B, retinopatía hipertensiva, opción C, desprendimiento de retina, opción D, trombosis de la vena central de la retina, opción E, oclusión de la arteria. Cuando conversamos en la clase de pérdida visual súbita, ¿cuáles eran los que más abruptamente perdían visión? ¿Recuerdan? La trombosis. Las oclusiones vasculares en general, ¿verdad? Bien, fuese arterial, más rápido que la venosa. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos subrayado los elementos clave, y este es el mismo cuadrito que les presenté en la clase. Entonces, las oclusiones vasculares son las más súbitas en la pérdida visual. Entonces, ya tenemos dos de las otras opciones, ya están más o menos descartadas. Y de las oclusiones vasculares, cuando eran bilaterales, teníamos que pensar en defectos corticales, vía visual posterior, en corteza occipital principalmente. Y ahí teníamos defectos bilaterales y homónimos. Y el resto del examen, o sea, fondo de ojo y pupila, estaba normal. Dentro de las oclusiones vasculares monoculares, teníamos las venosas y las arteriales. Dijimos que las venosas eran más frecuentes que las arteriales. Y adicionalmente, dijimos que las pérdidas visuales eran más severas en las arteriales que en las venosas, que en las oclusiones arteriales había isquemia, la retina se veía pálida, principalmente en ellas teníamos defecto pupilar aferente y había adelgazamiento arteriolar y podíamos o no ver los émbolos. Mientras que en las venosas veíamos exudados y hemorragia, recuerden las pisas que les comenté, y cuando llegaba el edema, el líquido y la sangre al área macular es cuando perdíamos visión. Eran un poquito más lentas que las agudas, que las arteriales. Dentro de todas estas, miren que lo que logra ver el paciente es sombra, o sea, la pérdida visual es mucho mayor en profundidad y más súbita la arterial que la venosa. Las dos opciones están muy cerca. Pero miren acá, la muy mala visión nos orienta más a que sea arterial, a que sea venosa. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? Está bastante claro, doctora. Ok. Ok, caso 10. Un adulto mayor ha perdido lentamente la agudeza visual del ojo izquierdo desde hace 2 años. No ha presentado dolor ni otros síntomas.
Hasta aquí estamos hablando de que no es algo brusco, que no es algo agudo. La oculomotilidad es normal, al igual que los reflejos fotomotor y corneal. Sin embargo, se aprecia pérdida del reflejo pupilar de dicho ojo. Está sencillito. El diagnóstico más probable es degeneración macular relacionada con la edad, glaucoma crónico, glaucoma agudo, hemorragia vítrea, catarata. A ver, ¿quién me ayuda a analizar las alternativas? Uno por lo menos, no les vamos a poner nota ahorita. A mí lo que me llama la atención es que es de un solo ojo, del ojo izquierdo. Ajá, entonces, tú misma. A ver, ¿es un glaucoma agudo? ¿Puede ser un glaucoma agudo? No, porque es de hace 2 años que viene con esto. Perfecto. Ahora, vamos a ver aquí. ¿Degeneración macular relacionada con la edad? También la descartaría por el hecho de que es de un solo ojo. Es posible, pero que sea de un solo ojo me aleja un poco de esa posibilidad. Y tampoco la pérdida del reflejo pupilar me podría explicar la degeneración macular, ¿cierto? ¿Sí? Claro. Muy Sí. bien. Glaucoma crónico, no hay una pérdida del campo del reflejo pupilar tampoco. La hemorragia vítrea. No reflejo, el rojo, el rojo pupilar. Pupilar. El rojo, no el reflejo. Ah, pues sí, Este, perdón. En la hemorragia vítrea se pierde el reflejo del rojo pupilar. En la hemorragia vítrea, sí se pierde. Recuerden que se pierde el reflejo rojo, pero te está hablando de que tiene 2 años con esto, no es una hemorragia vítrea. ¿Sí? ¿Qué puede ser entonces? Una catarata. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, se ve en ancianos, hay una disminución visual central lenta y progresiva, es bilateral y asimétrica, y eso responde a tu pregunta. El paciente a lo mejor en el ojo izquierdo está más afectado, estamos en la degeneración macular. Hay más drusen, hay drusen o hay cambios degenerativos en la mácula, pero la degeneración macular sí puede afectar la agudeza visual más en un ojo que en otro. Eso sí tienen que tenerlo claro, y es lento y progresivo también. En el glaucoma crónico y el glaucoma agudo, bueno, en el glaucoma por lo general es mayores de 40 años, hay disminución del campo visual concéntrico de forma lenta y progresiva, es bilateral asimétrica también esta pérdida de disminución de la agudeza visual, hay un aumento de la excavación del nervio y hay hipertonía. En hemorragia vítrea, que es la diapositiva de los casos anteriores que también hemos visto, y luego tenemos las cataratas, que es por la edad, la disminución de la visión lenta y progresiva, es bilateral asimétrica, las cataratas puede ser no afectar todo una puede ser nuclear, la otra puede ser cortical o capsular posterior, y dependiendo de eso puede estar más o no afectada la audiencia visual. Produce el encandilamiento, las luces, los pacientes ven los halos alrededor de las luces, y hay la interferencia del reflejo rojo. ¿Sí? ¿Preguntas? todo claro. Muy bien. Caso 11. Un paciente consulta por fotopsias persistentes en la zona imperonasal del campo visual del ojo izquierdo desde hace 24 horas. El diagnóstico más probable es: opción A, desprendimiento de retina. Opción B, lesión de la cintilla óptica. C, opción del lóbulo occipital. D, embolia de la arteria retinal. E, uveitis aguda. ¿Qué opción les parece que es correcta? Vamos a ver. Si tenemos lesiones en cintilla y en el lóbulo occipital, nosotros tenemos lesiones binoculares homónimas. O sea que no podemos pensar en esto. Descartar la B y la C. La embolia o la obstrucción de la arteria de retina no produce fotopsias persistentes en una zona específica del campo visual, más bien produce una disminución súbita de la agudeza visual
generalizada en ese ojo, porque estamos hablando de cuadros mucho más severos. En la uveitis no cursa generalmente con fotopsias en un segmento del campo visual. El desprendimiento de retina puede empezar con fotopsias cuando empieza a hacerse el desgarro. O sea, vimos todo eso, que había fotopsias, incluso había miosopsias abundantes, y después empezaba a aparecer una visión de cortina. Entonces, miosopsia, fotopsia principalmente con el movimiento ocular, en una sombra periférica o en cortina, que iba progresando en horas a días. Y al fondo de ojo podemos apreciar una retina levantada, una membrana pálida y que puede estar plegada, y en algunos pacientes logramos incluso visualizar el desgarro por donde se va levantando, se va disecando la retina. ¿Dudas con respecto a esto? Este caso debería leerlo la doctora, porque ella es neurooftalmólogo. Toma. Una lesión a nivel del nervio óptico izquierdo producirá: opción A, hemianopsia heterónima bitemporal; opción B, hemianopsia heterónima binasal; opción C, hemianopsia homónima derecha; opción D, hemianopsia homónima izquierda; opción E, amaurosis izquierda. ¿Amaurosis izquierda? Perfecto. Muy bien. Cualquier lesión que sea homónima o bitemporal es quiasma, y el resto de las homónimas son de quiasma hacia atrás, son retroquiasmáticas, ¿ok? Y una hemianopsia heterónima binasal anatómicamente no se puede explicar por la misma causa, ¿ok? Vamos a repasar esto. Recuerden que aquí tenemos nuestros globos oculares, los campos visuales. Este es temporal, este es nasal. Los campos visuales temporales son las fibras que vemos marcadas aquí en negro, son las que se decursan a nivel del quiasma óptico. Entonces, en el quiasma tenemos fibras de cada segmento temporal de cada ojo. Detrás del quiasma tenemos segmento temporal de uno y segmento nasal del otro. Y eso va a ocurrir desde el quiasma hasta la corteza occipital. ¿Qué nos ayuda, aparte del tipo de defecto campimétrico, a localizar el hecho de que haya o no alteración de la pupila y alteración del fondo de ojo? La primera neurona que empieza en las células ganglionares de retina hace su sinapsis a nivel del cuerpo geniculado lateral. Cualquier lesión que sea del cuerpo geniculado lateral hacia atrás no va a tener ni alteración al fondo de ojo, porque las atrofias no cruzan sinapsis, generalmente, a menos que sean inútero. O tampoco vamos a tener alteración pupilar, porque la vía pupilar llega hasta acá y aquí sale al mesencéfalo. Entonces, cualquier lesión homónima que no tenga ni compromiso al fondo de ojo ni el compromiso a la pupila siempre es hacia atrás. ¿Ok? En el caso que estábamos comentando, la lesión era en un nervio óptico, entonces no podemos tener afección del campo visual del otro ojo. Entonces, por eso es una amaurosis izquierda. Ok, esto es lo mismo que les estaba comentando. Las lesiones retroquiasmáticas van a tener defectos homónimos, y mientras más posterior es la lesión, más congruencia o más parecidos van a ser los defectos entre un ojo y otro. Cuando las lesiones son vasculares, en arteria, dependientes de la arteria cerebral media, tenemos las lesiones maculares puras, y tenemos muchos más síntomas neurológicos de hemiparesia, de alteraciones neurológicas de acalculia, todo eso. Cuando son lesiones del circuito posterior de tipo isquémica, vamos a tener lesiones homónimas muy congruentes, pero con respeto de la porción central, respeto macular, porque sabemos que este pedacito viene irrigado por arteria cerebral media. Pero ¿qué ocurre? Si son traumas, tumores, aquí no vamos a tener diferencia ni respeto de la mácula, ¿ok? Solamente con las vasculares. Entonces,
concluimos que esta pregunta tiene la lesión del nervio óptico izquierdo, produce una amaurosis izquierda. Yo te voy a estar explicándole yo a esto. La doctora se lo explica buenísimo. Caso 13. ¿Cuál de las siguientes lesiones oculares no requiere manejo estricto por el especialista? Trauma ocular con discoria. Discoria es la alteración en la pupila no está redonda. ¿Eso lo tiene que ver, lo ve cualquier médico o tiene que ser referido? Tiene que ser referido. Muy bien. Trauma ocular con hemorragia subconjuntival. ¿Ustedes pueden verlo, manejarlo? No estoy segura, pero creo que debería ser derivado. Ahí vamos a leer las otras y lo vemos. Trauma ocular con herida palpebral que compromete el borde libre. Recuerden que toda lesión en el borde libre debe ser suturado por oftalmólogo y hay que referirlo. Trauma ocular con herida palpebral asfixiante que ocupa todos los planos del párpado debe ser referido. Trauma ocular con amaurosis debe ser referido. Ahora, si ustedes tienen que el paciente llegó típico, la mamá, es que estaba con el niño cargado y metió su dedito en mi ojo, y ustedes le ven que tiene una hemorragia subconjuntival, no lo van a referir. Eso lo pueden manejar ustedes. De todas las opciones que están allí, esa es la más sencilla que ustedes pueden manejar. ¿Sí? Ok. O sea, leyendo todas las demás, te quedaba la duda, pero esa es la opción. Claro. ¿Hay algún contexto en el que sea preferible derivar o de plano todas siempre la evaluamos nosotros y listo? La tratamos. Es que, bueno, por lo menos en Santiago la mayoría de los traumas llegan a un centro de referencia y ya llegan directamente, van directo al servicio de oftalmología. Pero si ustedes están en un consultorio, estos pacientes con esto deben ser referidos. Muchas veces intentan suturarlo y a veces no se respetan los planos. Es preferible no hacerlo. O sea, todas las lesiones de párpado que involucren borde libre, que sean del canto interno, es decir, que puedan llevarse en el medio la vía lagrimal, que tengan espesor total, que tengan pérdida de sustancia, esas siempre tienen que ser referidas, igual que cualquier lesión de párpado que tenga asociado alteración del globo ocular, bien sea pérdida visual. La discoria es un signo indirecto de que puede haber una herida perforante. Entonces, todas esas deben ser referidas. Exacto. Entonces, hacemos aquí un resumen. Entonces, cuando hablamos de un traumatismo ocular severo, cuando tenemos heridas palpebrales complejas, como lo mencionó la doctora, las heridas oculares penetrantes. ¿Qué era penetrante? ¿Cuál es la diferencia entre penetrante y perforante? ¿Las perforantes entran en la cavidad? ¿Perdón? ¿Las perforantes entran a la cavidad y la penetrante a un plano? Penetrante, como su nombre lo indica, penetró, pero no perforó, no tiene un orificio de salida. La perforante tiene un orificio de entrada y un orificio de salida. Lo que pasa es que ustedes pueden hablar de heridas penetrantes a la córnea, o de perforantes a la córnea, o de penetrantes al globo ocular. Exacto. Entonces ahí cambia el concepto. ¿Okay? Cuando hay fracturas orbitarias en las quemaduras químicas y cuerpos extraños corneales. ¿Cuándo se debe derivar al oftalmólogo un traumatismo? Y recuerden que es GES, visión borrosa aguda, evidencia de sitio de ruptura o con hipotonía ocular, cámara anterior plana, ifema. ¿Qué era ifema? ¿Qué era ifema? Pregunta sencillita. Lo vimos en ojo rojo. Uf, y en la uveitis se los dije. ¿Presencia de sangre? En cámara anterior. Ya.
¿Y cómo se llamaba la presencia de pus, de líquido purulento en cámara anterior? En las endoftalmitis, en algunas uveitis. ¿Cómo se llamaba? Se llama. Ese es el hipócrita. Muy bien. Entonces, en los casos de ella, herniación del contenido ocular y alteración de los reflejos pupilares. Ahorita que hablamos de GES, ¿cuáles son las patologías GES que conocen de oftalmología? Estrabismo, menores de 9 años, cataratas congénitas, Cualquier catarata. las cataratas en los adultos, los traumas oculares severos, desprendimientos de retina, Retinopatía diabética. retinopatía diabética, y me queda... Retinopatía de la prematuridad. Eso. Y vicio de refracción después de los 65 años. Todo paciente mayor de 65 años es GES. Le dan esos lentes en el hospital, por favor. Esos abuelitos que a veces no andan por ahí, que no ven, y es porque le faltan unos lentes. Estos son los casos de las heridas palpebrales. Hay un no compromiso del globo ocular. No lo sabemos. A veces eso se esconde y hay una herida debajo de ese párpado. Por eso es que deben referirlos. Entonces, una herida, perdón, una herida palpebral de espesor parcial, hacemos la limpieza, la sutura, los antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos. Si hay una herida palpebral de espesor total, como lo vemos acá, con compromiso del borde libre, la vía lagrimal o del globo ocular, además tenemos otra lesión acá, fíjense, la pupila está discórica, tiene una herida amplia, tienen exposición de la uvea, se perdió el limbo corneal, fíjense, debe ser referido, lo ocluyen sin comprimirlo, porque si hacen mucha compresión, pueden más bien producir evisceración espontánea del globo ocular. Respecto a eso, una duda. ¿Se pone apósito sin comprimir y si se llegase a empapar, se cambia y listo? Exacto, pero sin apretarlo mucho. Incluso que el apósito no, ojalá no toque la zona expuesta, porque a veces se pegan las lesiones a la gasa y cuando tú lo levantas te traes todo al lado. Puedes ponerle o lo construye incluso con un vaso de tomar agua o de tomar café. Póngale algo que quede separado del globo ocular, pero que lo proteja de mayor contaminación. Y por ejemplo, usar gasa parafinada y luego el apósito. No, para que nada, porque si es un ojo abierto, no deben tener ninguna gota ni ningún ungüento allí. ¿Ok? Lo que tienes que estar seguro es que si el globo ocular es la herida está en el globo ocular, cerrar el párpado y poner la gasita. No es bueno los parches que vienen ya hechos, es preferible la gasita y con telita. Ok. Y lo otro que también se los dije, lo hemos visto. Llegó un niño, tiene el lápiz clavado en el ojo, por favor no intenten retirarlo, o alguien que estaba pescando y tiene el punzón, no intenten quitar nada. Dejen ahí el arma del delito. Eso se saca en quirófano. Ok, entonces, los mecanismos de acción de las heridas oculares por objetos cortantes, punzantes, armas de fuego, penetrantes por una laceración de espesor completo, y se presenta entonces con disminución de la visión, dolor, hipotonía, cámara plana, discoria, prolaxo. El prolaxo es esto como en la foto que está acá. Y la pupila está discórica, está traccionada. Y esto uno en oftalmología habla en las horas del reloj. Por ejemplo, yo aquí digo, este paciente tiene pupila traccionada hacia una herida escleral que está ubicado más o menos, aquí es las 6, aquí es como las 8, entre 8 y 9, más o menos está una herida y ahí está traccionada. Hemorragias vítreas también está presente, contenido o un cuerpo extraño intraocular. Antibióticos, ANE, oclusión sin compresión y referir de inmediato. Y manden al paciente en ayuna. Sí. Ese paciente, si le van a dar cualquier cosa que sea por vena y no vía oral, mándenlo en ayuna. Y si es necesario denle algún antiemético, porque si hay reflejo vasovagal puede con el esfuerzo y la valsalva hacer una evisceración espontánea. Doctora, en caso de dolor, ¿algún medicamento de preferencia? Ok.
que no sea opioides. ¿Por qué? Porque el efecto secundario de muchos opioides es las náuseas y el vómito. Entonces, denle por vía venosa ketoprofeno. Igual va a haber dolor probablemente, pero para que calme un poco, denle antibiótico profiláctico, antiemético y nada, refieran en ayunas. Las quemaduras químicas, recuerden que es muy importante comparar o investigar qué tipo de sustancia fue, si es un ácido versus un álcali, ya que ellos van a producir, el ácido produce coagulación de las proteínas y el álcali produce saponificación de los lípidos. Y es importante hacer el lavado ocular. Si no tienen ringer, si no tienen solución fisiológica, agua de chorro, pero laven bastante el ojo. Esta es la única patología que deben primero lavar y después medir agudeza visual. Exactamente. Eso es lo más importante. ¿Cómo se presenta el paciente? Dolor, sensación de cuerpo extraño, disminución de la visión, lagrimeo, fotofobia, hiperemia conjuntival. Y referir de inmediato al ojo. Yo antes de quitarle la ropa, bueno, alguien más que le vaya quitando la ropa, pero yo ya voy lavando el ojo. Y es muy importante esto, el cotonito, porque uno puede limpiar y retirar también del tarso conjuntival, retirar cualquier sustancia química que esté acá. ¿Se acuerdan de una foto que vimos de un paciente con isquemia perilimbal? Esto es una quemadura severa. Ustedes ven que ya esto aquí está blanquito, eso no es que está sano, eso es que hay isquemia. Es todo lo contrario. Fíjense que aquí hay edema corneal ya. ¿Se logra ver los detalles del iris, de la pupila? Sí, pero ya aquí me está hablando de que hay una isquemia. ¿Preguntas? Creo que no hay más nada de esto. No. Ah, no, sí, la respuesta. Cuando se lava, hay que vertir el párpado superior y ahí poner el agua a chorro y luego el inferior. Primero lava sin evertir. Primero lava sin evertir. Pidiéndole al paciente que mueva los ojos a los lados para que vaya sacando restos en fondo de saco, en una esquina, en la otra, y después viertan y sigan limpiando ayudados del cotonito. Todavía bajo instilación del líquido, ¿ok? 2 litros por ojo o por lo menos 30 minutos. Bastante. Eso nunca está de más. Es difícil que ustedes puedan tener a lo mejor una cinta de pH en una urgencia, pero si ustedes tienen la cinta de pH, pueden medir si es álcali o ácido antes y después de lavar hasta que más o menos se normalice el pH para saber que ya sacaron suficiente material, pero es muy difícil realmente que tengan las cintas de pH, ¿ok? Ok, gracias. Doctoras, con respecto a las lesiones oculares, me habían dicho poner un lente de contacto en algunos casos. ¿Se ocupa? Se ocupa, pero no ustedes, eso lo hace el oftalmólogo cuando hay desepitelizaciones corneales o abrasiones superficiales. Se pone un lente de contacto para favorecer la cicatrización, la epitelización, ¿ok? Eso lo coloca el oftalmólogo, generalmente asociado a antibióticos, pero una vez que descarte que no hay otras lesiones y si hay alguna herida que es de espesor total en la córnea, también se puede poner lente de contacto, incluso con cianoacrilato, con pegamento, para sellar el orificio si es muy pequeño y no necesita sutura. O lesiones biseladas, pero eso siempre lo va a valorar en el oftalmólogo. Ok, gracias. Ok. Ya la vimos. Sí, es esta Exacto, misma, sí. Vamos con el caso 14. La pérdida de visión de un ojo producida por una falta de desarrollo de los centros de procesamiento a nivel del sistema nervioso central, producto de una inadecuada estimulación durante los primeros 5 años del desarrollo, se denomina. ¿Qué creen ustedes de las opciones que están ahí? Esa creo que es la ambliopía. Perfecto. Muy bien. Entonces, la presbicia no es porque la presbicia primero no ocurre en los primeros 5 años de desarrollo. Eso es una fase natural de pérdida del enfoque cercano, pérdida de la acomodación. El estrabismo puede tener pérdida de visión, pero secundaria porque genera ambliopía. ¿Okay?
La discoria, ¿se acuerdan qué era la discoria? Cuando hablamos de pupila discórica, cuando no está redonda, cuando está deformada. Sí. ¿Y el hipopio? Ese es el pus en la cavidad anterior. Perfecto. Entonces, la ambliopía es la falta de visión o la pérdida visual por una inadecuada estimulación en los primeros años de vida, donde todavía está madurando nuestra vía visual. Y puede ser, bueno, puede ser por supresión, puede ser por desenfoque o por obstaculización de la visión. Entonces, cuando tenemos mucha diferencia en un vicio de refracción entre un ojo y otro, el cerebro escoge el ojo preferencial, el ojo de menor alteración, y el otro lo deja olvidado. Esto se llama una ambliopía por una anisometropía o por vicios de refracción muy elevados, incluso pueden ser bilaterales. Cuando hay una catarata congénita, una ptosis que ocluye el eje visual, o un tumor en el párpado que también ocluye el eje visual, también se puede producir una ambliopía. O cuando hay estrabismos que no alternan, el ojo que no fija es el ojo que más se desvía, el ojo que se ambliopiza. ¿Ok? Entonces, lo más importante con esto es que si no se determina tempranamente su presencia, no se puede tratar. Ya una ambliopía en edad adulta no tiene vuelta atrás. Entonces hay que diagnosticarlo de forma temprana para poder darle un tratamiento oportuno y adecuado. Ok, entonces, eso lo veíamos cuando vimos vicios de refracción. Recuerden simplemente estos conceptos. Emetropía, cuando el enfoque es adecuado sobre la retina. Ametropía, cualquier situación en donde el enfoque no llega a estar sobre la retina. Y todas estas mejoran con estenopeico. Esto es lo mismo que tener un vicio de refracción, una metropía. Y la anisometropía es cuando hay diferencia de visión entre un ojo y otro de más de 2 dioptrías, o si ustedes lo miden en la cartilla de agudeza visual, lo sospechan cuando hay más de 2 líneas de diferencia entre un ojo y otro. La parálisis del sexto nervio izquierdo producirá. ¿A quién inerva el sexto nervio? Abductor. Ok. O sea, el recto al lateral. Muy bien. Entonces, si tengo una parálisis del sexto nervio, se va a producir miosis izquierda, midriasis izquierda, ptosis izquierda, imposibilidad de mirar hacia inferonasal con el ojo izquierdo, imposibilidad de mirar hacia lateral con el ojo izquierdo. La D. La D, mira bien, lee bien. La E. La E. ¿Por qué no es la D? Si yo quiero mirar hacia abajo... Porque si lo que no hace es abducir. Lo que no hace es mirar hacia el lateral. Exacto, si yo lo que a mí me permite mirar hacia acá abajo y hacia adentro es mi oblicuo superior, no es el recto lateral, ¿sí? Sí, sí, Muy entendí. bien. Entonces, una parálisis del tercer nervio, vamos a hacer un resumen. Entonces, la parálisis del tercer nervio se va a presentar con la ptosis palpebral, el párpado, fíjense que está caído, aquí está sujetado por el paciente, perdón, acá, está sujetado por el paciente, en posición primaria de la mirada está la ptosis palpebral y cuando levantamos el párpado, el ojo está en exotropia, el ojo está desviado hacia afuera. Hay limitación a la elevación porque el tercer nervio inerva también al recto superior, inerva al elevador del párpado y por eso está la ptosis palpebral y la limitación a la elevación. Además, inerva al recto medial, por lo tanto el paciente se presenta con exotropia. Si yo trato de mirar al lado contrario, el paciente no tiene aducción y la abducción está normal. Tampoco va a haber infraducción porque el paciente va a tener compromiso también del recto inferior por el compromiso del tercer nervio.
Una parálisis del cuarto nervio, ¿cómo se presenta el paciente? Con una hipertropia y con la cabeza inclinada hacia el lado contrario de donde está la lesión. Entonces, cuando el paciente intenta mirar hacia arriba y hacia el otro lado, el ojo se va hacia arriba. Fíjense que se va mucho más. ¿Y por qué? Porque el cuarto nervio inerva el oblicuo superior. ¿Quién está hiperfuncionando entonces? El oblicuo inferior, y por eso se va más hacia arriba cuando yo trato de mirar aquí arriba y afuera. Y además, cuando el paciente inclina la cabeza hacia el lado contrario, mejora la hipertrofia, y cuando inclina la cabeza al lado donde está la lesión, empeora la hipertrofia. Y si buscamos el oblicuo superior de este ojo, que es mirando hacia abajo y hacia adentro, fíjense, hay una limitación. Entonces, el oblicuo superior está hipofuncionando y el oblicuo inferior está hiperfuncionando. Una parálisis del sexto nervio craneal, como inerva el recto lateral, en PPM, el paciente va a tener una pequeña endo, fíjense que está desviado hacia adentro, muy chiquitito, pero la tiene, y cuando trata de mirar hacia el campo de acción de ese ojo, hacia la derecha, en este caso, sí, hacia la derecha, el paciente tiene limitación a la abducción y el resto de las posiciones está normal. Entonces, esa es la opción correcta. Ok, caso 16. La visión tubular es característica de: opción A, glaucoma agudo; opción B, degeneración macular relacionada con la edad; opción C, hemorragia vítrea; opción D, neuritis óptica; opción E, glaucoma de ángulo abierto, glaucoma crónico de ángulo abierto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es la opción correcta? ¿El glaucoma agudo? Recuerden que en el glaucoma agudo es muy sintomático, pero es el que se detecta más tempranamente. Rara vez logramos encontrar una visión tubular en estos pacientes porque se trata a tiempo. ¿Qué otra puede ser si no es esa? Recuerden que visión tubular es esto. El Pierde la paciente periferia y se va cerrando lentamente hasta que quede nada más la visión por el centro. ¿Cómo es la pérdida visual en la degeneración macular relacionada con la edad? ¿Recuerdan? ¿Mácula? ¿Dónde está la mácula? ¿Qué tiene la mácula? Visión central. ¿Ok? Entonces la dificultad en la visión, en la degeneración macular, es central, un escotoma central. ¿Se recuerdan cuando veíamos que los pacientes con degeneración macular dicen: es que te veo la cara pero no te veo la nariz, por ejemplo? O no te veo a ti y veo alrededor. Eso es porque está afectada la mácula. En la neuritis óptica, recuerden que también tienen un escotoma central. El paciente puede ver la periferia, puede contar los dedos a la periferia, pero al centro está el escotoma. La hemorragia vítrea generalmente es difusa, no tiene un patrón particular de pérdida de campo visual. La visión tubular es característica del glaucoma o de la retinopatía pigmentaria también, pero en el glaucoma precisamente. Pero el glaucoma de ángulo abierto es el que es menos sintomático inicialmente, entonces se detecta muy tardíamente, cuando la visión poquito a poco se va perdiendo en el transcurso de los años. Mientras que el glaucoma agudo, como los síntomas son muy abruptos, muy súbitos, es doloroso, tiene el ojo rojo, la pupila en midriasis media reactiva, entonces se detecta y se trata tempranamente antes de que llegue a haber una atrofia glaucomatosa suficientemente importante para producir una visión tubular. ¿Sí? Sí. Bien. Ok, entonces aquí para resumir esto, la degeneración macular, datos importantes, la edad, el escotoma central y son los cambios maculares en la retina. La neuritis óptica se ve
con hipotoma central, en jóvenes con edema del nervio, o puede no verlo, y dolor al movimiento ocular. En el glaucoma de ángulo abierto, que es el glaucoma crónico más común, visión tubular progresiva, elevación de la presión intraocular y aumento de las excavaciones. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Recomendaciones? Hagan el curso otra vez. Mentira, estoy echando broma. Sí, Doctora. por favor. Creo que lo necesito. Nada, muchachos. Cualquier duda, estamos a la orden. Nos pueden escribir. Estudien. Y bueno, aquí Revisen las clases con calma. en las clases están todas las preguntas para responder. Y lo que no entiendan, Sí. cuando lo estudien y tengan dudas, se comunican con nosotros y con todo el gusto del mundo los asesoramos. ¿Para cuándo les dijo el doctor Diego el examen? Para el El día 8. 8. El Ok. viernes 8. Muy bien. Bueno, cualquier cosa me escriben a mí, a la doctora y estamos a la hora. Muchas les- gracias, Gracias. doctora. Muchas Chao. gracias. Me quedó bastante más claro. Que tengan Muchas feliz la gracias. noche. Chao. Sirvió mucho. Muchas gracias. Chao. No sé dónde. ¿Está la sesión? ¿No cerraste? No. ¿Qué